Iniciamos ahora los pulmones. Los pulmones son los órganos vitales de la respiración. Su función principal es oxigenar la sangre poniendo el aire inspirado en estrecha relación con la sangre venosa de los capilares pulmonares. ¿Se recuerdan ustedes cómo se le denomina a la oxigenación de la sangre en los pulmones? Aunque los pulmones de un cadáver pueden estar contraídos, firmes al tacto y descoloridos, los pulmones sanos son de un individuo vivo, normalmente son ligeros, blandos y esponjosos y ocupan por completo las cavidades pulmonares. Son elásticos y se retraen hasta un tercio de su tamaño cuando se abre la cavidad torácica, cuando hay un colapso pulmonar. Miremos la imagen. En este espacio, miren, esta es la imagen del pulmón, esta es una tomografía y entonces todo este espacio acá es porque de alguna forma entró aire a la cavidad, puede haber sido una punción, una herida o un proceso infeccioso y entonces encuentra aire y el pulmón se colapsa, ¿sí? Y entonces se disminuye hasta un tercio de su tamaño. Los pulmones están separados uno del otro por el mediastino. Conformación de los pulmones. Pueden tener 2 o 3 lóbulos creados por una o 2 fisuras. Lo usual es que el pulmón derecho tenga 2 fisuras y el pulmón izquierdo solo una fisura. Un vértice. Tienen una cara costal, una cara mediastínica, una cara diafragmática, tienen un vértice por supuesto y la base que es la cara inferior. Y además en la base encontramos nosotros un borde periférico, ¿verdad? Que circunscribe toda la cara inferior. Un vértice que es el extremo superior romo, esto es la configuración. La conformación son los lóbulos pulmonares, la configuración, el vértice, el extremo superior romo del pulmón que asciende por encima del nivel de la primera costilla hacia el interior de la raíz del cuello que está cubierta por la pleura cervical. Una base, la superficie inferior cóncava del pulmón opuesta al vértice que descansa y se acomoda sobre la cúpula homolateral del diafragma, o sea, de cada lado, y tiene 3 caras. Una cara costal, una cara mediastínica y la cara diafragmática que es la base. Tiene 3 bordes, un borde anterior, un borde inferior que le da vuelta a toda la cara inferior y un borde posterior que aquí podemos observar cierta parte. El pulmón derecho presenta fisura oblicua y la fisura horizontal, que lo divide en 3 lóbulos. Un lóbulo superior, un lóbulo inferior y un lóbulo medio. Y aquí podemos observar la fisura oblicua y la fisura horizontal. Este pulmón es más grande y pesado que el pulmón izquierdo. Es más corto y ancho debido a que la cúpula derecha del diafragma es más alta y el corazón y el pericardio protruyen más hacia la izquierda. El borde anterior del pulmón derecho es relativamente recto y aquí podemos observar el borde anterior del pulmón que es más recto, vertical. El pulmón izquierdo tiene solo una fisura oblicua que lo divide en 2 lóbulos izquierdos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior divididos por la fisura oblicua. El borde anterior del pulmón izquierdo presenta una profunda incisura cardíaca. ¿Cómo se le denomina esto? Incisura cardíaca. El borde anterior entonces del pulmón izquierdo presenta la incisura cardíaca, que es la hendidura debida a la desviación hacia el lado izquierdo del vértice del corazón. Y en este punto aquí es donde vamos a encontrar nosotros el área desnuda, ¿verdad? Si recuerdan ustedes. Esta incisura deprime fundamentalmente la cara anterior e inferior del lóbulo superior. Este es el lóbulo superior y entonces en su porción anterior e inferior es donde vamos a encontrar nosotros esta incisura, ¿verdad? Ahí podemos observar entonces
Esto negro es como tenemos los pulmones nosotros después de la contaminación ambiental. Aquí podemos ver la incisura cardíaca, ¿verdad? Este es el borde anterior, la incisura, el área desnuda, más o menos. Aquí podemos observar la cara inferior y el borde inferior que lo divide completamente, ¿verdad? Lo separa de las otras dos caras. Esta hendidura crea una prolongación delgada en la porción más inferior y anterior del lóbulo izquierdo, en forma de lengua. Y como tiene forma de lengua, le llamamos la língula. La língula quiere decir que tiene forma de lengua. La língula extiende por debajo de la incisura cardíaca y se desliza hacia adentro y hacia afuera, del receso costo-mediastínico durante la inspiración y la expiración. Se desliza hacia adentro cuando se inspira y hacia afuera cuando se expira. La cara costal del pulmón es más grande, lisa y convexa. Está relacionada con la pleura costal que la separa. Este es el pulmón derecho, que la separa de las costillas, los cartílagos costales y los músculos intercostales íntimos. La porción posterior de la cara costal se relaciona con los cuerpos vertebrales. Miren qué importante esto. Cuando uno mira esta imagen que es en 2 dimensiones, no nos imaginamos la complejidad, porque al verlo ahí, aquí podemos observar claramente el borde anterior y cualquiera pensaría que este es el borde posterior, pero no es así. Esta es la parte curva de nuestras costillas en la parte de atrás. El borde posterior es en esta posición. Entonces ahí nos damos cuenta que los pulmones son como la mitad de un cilindro. Y entonces podemos comprender cómo es que se desplaza posteriormente la cara costal. Por eso dice, la porción posterior de la cara costal se relaciona con los cuerpos vertebrales. Esta porción de aquí está en relación con los cuerpos vertebrales, ¿sí?, de las vértebras torácicas. Y en ocasiones se denomina porción vertebral de la cara costal. La cara mediastínica del pulmón es cóncava debido a su relación con el mediastino medio que contiene al pericardio, y el pericardio está cubriendo al corazón, ¿verdad? Entonces eso le da esa forma de concavidad. Y aquí entonces podemos observar la porción vertebral de la cara costal, ¿verdad? Y entonces el borde posterior está hasta aquí, no está aquí como aparenta en una imagen plana. Aquí podemos observar la profundidad de la imagen. Entonces aquí tenemos nuestro borde posterior, la porción vertebral, ¿sí?, o posterior de la cara costal del pulmón. La cara mediastínica incluye el ilio, que recibe la raíz del pulmón. El ilio es la que recibe la raíz del pulmón. La raíz del pulmón es donde entran y salen estructuras hacia el pulmón o desde el pulmón. En el cadáver embalsamado se observa un surco del esófago y una impresión cardíaca en la cara mediastínica del pulmón derecho. La impresión cardíaca la tenemos acá y una impresión del esófago muy pequeña, ¿verdad? Muy pequeña. Debido a que 2/3 del corazón se sitúan a la izquierda de la línea media, la impresión cardíaca sobre la cara mediastínica del pulmón izquierdo es mucho más grande. Y entonces, si nos están diciendo aquí que la impresión cardíaca es más grande del lado izquierdo que el derecho, tenemos que suponer nosotros que aquí en este lado vamos a tener nosotros las porciones derechas del corazón. Y entonces, ya teniendo ese conocimiento, podemos ir difiriendo qué estructuras son las que tenemos acá. Por ejemplo, si aquí está el corazón, podríamos decir que este es el surco de la vena cava superior. Si nos recordamos nosotros, en esta parte de acá, en relación con la columna vertebral, tenemos a la vena ácigos. Y aquí podríamos observar el arco de la vena ácigos, solo por deducción simple, ¿verdad? Y entonces lo mismo va a pasar con el otro lado, ¿verdad? Y por supuesto, hay surcos más pequeños acá para las venas brachiocefálicas y algunos otros nervios. Debido a que 2/3 del corazón
se sitúan a la izquierda de la línea media, la impresión cardíaca sobre la cara mediastínica del pulmón izquierdo es mucho más grande. Hagamos lo mismo. Aquí podemos observar nosotros la impresión cardíaca y entonces deberíamos pensar que aquí están las partes izquierdas del corazón, los ventrículos y el atrio. Y entonces fácilmente podríamos pensar que siendo el pulmón izquierdo, es el arco de la aorta y esta es la aorta torácica. Es muy fácil deducirlo, los surcos costales, las venas brachiocefálicas que pasan en relación con el pulmón. No van para el arco de la aorta, por supuesto, ¿verdad? Y por supuesto también una parte del esófago, muy pequeña también. Esta cara del pulmón izquierdo también muestra impresiones, el surco del arco de la aorta, surco de la aorta descendente, surco más pequeño del esófago. La cara diafragmática cóncava es la base del pulmón. Y entonces aquí tenemos nosotros el diafragma. Y entonces, miren ustedes, esta es la hoja derecha, la hoja izquierda y la hoja anterior. Aquí está inferiormente el hígado, entonces aquí vamos a tener nosotros la cara diafragmática cóncava, porque esto tiene forma de cúpula, ¿verdad?, que descansa sobre la cúpula del diafragma. La concavidad es más profunda en el pulmón derecho debido a la posición más alta de la cúpula derecha que recubre al hígado. El hígado es el que produce que del lado derecho esté más alto el diafragma que el del lado izquierdo. Lateral y posteriormente, la cara diafragmática está limitada por un margen agudo y fino, borde inferior, que se proyecta en el receso costo diafragmático. Y es esta parte del borde, ¿verdad? Aquí tenemos el receso costo diafragmático, la pleura parietal costal con la pleura diafragmática. Aquí es donde se continúan y aquí el mediastino, ¿verdad? Todo esto es el espacio llamado mediastino. El borde anterior del pulmón, en donde las caras costales y mediastínica se encuentran anteriormente, en el borde anterior del pulmón, en donde las caras costal y mediastínica se encuentran anteriormente y cubren el corazón, y la incisura cardíaca indenta el borde del pulmón izquierdo, ¿verdad? Entonces aquí ya nos están dando la información que ya nos la dio ahora un poquito más complicada, pero es la misma información. El borde inferior del pulmón circunscribe la cara diafragmática. Quiere decir que el borde inferior da la vuelta por empieza desde este punto, que es el borde posterior, se viene para acá, lo hace alrededor de las costillas, llega hasta acá y luego regresa de anterior a posterior hasta unirse nuevamente, circunscribiendo la cara diafragmática del pulmón. Y separa esta cara de las caras costal y mediastínica. El borde inferior del pulmón separa la cara diafragmática de la cara costal y de la cara mediastínica. Imagínense ustedes un vaso en una mesa, el borde inferior del vaso está separando esa cara del vaso con el resto de la estructura, ¿verdad? El borde posterior, en donde las caras costal y mediastínica se encuentran posteriormente, que ya lo definimos, este es el acá y el otro es acá. Este es el borde posterior del pulmón, no es este es el borde posterior, ¿verdad? Se encuentran posteriormente. Amplio y redondeado, se sitúa en la cavidad formada en el lado de la región torácica de la columna vertebral. Los pulmones se fijan al mediastino por las raíces de los pulmones. La raíz está constituida por los bronquios y los vasos bronquiales asociados, o sea, arteria bronquial y vena bronquial. Las arterias pulmonares, las venas pulmonares superiores e inferiores, los plexos nerviosos pulmonares, simpático, parasimpático y fibras aferentes viscerales para la sensibilidad, ¿verdad? Para la sensibilidad. Y vasos linfáticos. El hilio del pulmón es un área en forma de cuña. Algunos le ponen como de raqueta, ¿verdad? Yo voy más con lo de raqueta, pero él dice que tiene forma de cuña y entonces aquí está el hilio del pulmón, ¿sí? Que tiene forma de cuña en la cara mediastínica de cada pulmón. Las estructuras que forman la raíz del pulmón entran
o salen? ¿Qué entran? Entran los bronquios principales, entran las arterias, entran los nervios. ¿Qué salen? Salen las venas, los vasos linfáticos. Medial al ilio, la raíz del pulmón se incluye dentro del área de continuidad entre las hojas parietal y visceral de la pleura. ¿Se recuerdan ustedes? La pleura llega acá a la raíz, primero lo hace, se dirige medialmente y luego regresa lateralmente, que es la línea de continuidad. Pues eso va a formar, como vamos a ver en una de las diapositivas, una especie de cubierta para esa raíz. Y a esa cubierta le vamos a llamar nosotros el manguito pleural. Antes le llamaban mesoneumo, meso quiere decir en medio y neumo, pulmón, ¿verdad? En medio de los pulmones, pero no se usa, el manguito pleural. Y aquí podemos observar entonces, miren ustedes, esta estructura aquí pequeñita es el manguito pleural. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Ya aquí, después del manguito, está el corazón. ¿Sí? El corazón es el que ayuda, el pericardio, perdón, ayuda a que esto se regrese y se vuelva reflejo y se continúe la pleura mediastínica con la pleura visceral, ¿verdad? La pleura parietal con la pleura visceral. Y entonces forman el manguito del pulmón, ¿verdad? Inferior a la raíz del pulmón, ¿sí? Esta continuidad de la pleura parietal y la visceral forman el ligamento pulmonar. Y si ustedes observan acá, el ligamento pulmonar va a estar en relación con el esófago. El esófago va a estar aquí en este punto, a cada lado. Y entonces podemos decir que tiene una cara anterior, una cara posterior, un borde inferior y un borde superior que se continúa con el manguito pleural, ¿verdad? El manguito del pulmón. Y entonces, para que miren ustedes todo lo que se puede sacar de aplicando el conocimiento que nosotros insistimos en anatomía, ¿verdad? Entonces, el ligamento pulmonar, que se extiende entre el pulmón y el mediastino. Lo correcto es decir, entre el pulmón y el esófago. Inmediatamente anterior al esófago y tiene configuración, ya la mencionamos, ¿verdad? Eso no lo dice el libro, eso se lo puse yo. El ligamento pulmonar consta de una doble capa de pleura. Aquí podemos observar una que es anterior y una que es posterior, separada por una pequeña cantidad de tejido conectivo. Entre estas dos entonces tenemos tejido conectivo, el ligamento pulmonar. Cuando se corta la raíz del pulmón y este se extirpa, el ligamento pulmonar parece colgar de la raíz. El ejemplo de la bata les pongo yo, y ahí nos ponen una explicación de la bata y le dan vuelta, y en fin, ahí lo leen. Si se secciona la raíz del pulmón antes de la ramificación del bronquio principal primario y la arteria pulmonar, su disposición habitual está diciendo, miren, si se secciona la raíz del pulmón antes de la ramificación del bronquio principal primario y la arteria pulmonar, la disposición habitual es que la arteria pulmonar es más superior a la raíz, en la raíz izquierda. Entonces el bronquio izquierdo está sobre la arteria, ¿sí? Hiparterial, ¿sí? La arteria es más superior, ya me estoy confundiendo yo con el derecho. La arteria es más superior en el lado izquierdo. Entonces, en esta raíz, el bronquio izquierdo es hiparterial. Esto es por debajo de la arteria. La arteria es superior al bronquio, ¿sí? La arteria es superior al bronquio. Esta disposición es importante que la comprendamos. Entonces es hiparterial. El bronquio es hiparterial. Hipo quiere decir por debajo, hiparterial quiere decir por debajo de la arteria. ¿En dónde? En el lado izquierdo. Las venas pulmonares superiores e inferiores son las más anteriores e inferiores respectivamente. Y entonces este es el pulmón izquierdo, ¿sí? Aquí está la arteria pulmonar, aquí está el bronquio principal, aquí están las venas superiores y las venas inferiores, venas pulmonares superiores e inferiores, ¿verdad? Y aquí sería el manguito y el ligamento pulmonar. El bronquio principal se sitúa contra y aproximadamente en el centro
del límite posterior, con los vasos bronquiales discurriendo sobre su superficie externa. ¿Sí? La superficie externa del bronquio. Aquí está posterior. ¿Sí? Normalmente sobre la cara posterior, en este punto. El bronquio lobular superior o bronquio epiarterial, ese es del lado derecho. Eparterial lo ponen también, o epiarterial. ¿Qué quiere decir? Que está superior a la arteria pulmonar, estas son las venas. Aquí está la arteria pulmonar, entonces el bronquio es superior a la arteria en el lado derecho, ¿sí? En el lado derecho. El bronquio es superior, por eso es eparterial. Y aquí podemos observarlos entonces. El lado izquierdo, aquí está la arteria pulmonar, este es inferior, en el lado derecho el bronquio es superior.